Quiero invitaros precisamente ahora a que me acompañéis en la palabra del Señor. Quiero animaros a que podáis buscar en vuestras Biblias en un libro muy breve que hay en el Antiguo Testamento y que es el libro de Jonás. ¿Habéis traído Biblia a la iglesia? ¿Venís a la iglesia? ¿Aún sois de los que veis con Biblia en papel? ¿O ya veis con pantalla? Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Bueno, pues sea que busques en papel o busques en una pantalla, busca el libro de Jonás, que si está en papel está detrás del profeta Abdías y antes del profeta Miqueas. Es tan pequeño el libro que en mi Biblia solo ocupa una página y media, así que es muy fácil que lo puedas perder de vista, pero quiero animarte a que lo busques en esta mañana, porque ahí nos vamos a centrar en la reflexión que quiero compartir en la palabra del Señor. Jonás en el capítulo 2. ¿Tenéis todos ya el libro del profeta Jonás? ¿Sí? En pantalla, en papel o en memoria. Si lo tienes de memoria ya me impactas totalmente, ¿eh? Pero si no lo tienes en memoria, búscalo, porque vamos a leerlo. Yo personalmente, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, yo no soy devoto de ningún santo. La Biblia no me enseña a ser devoto de ningún santo, porque la Biblia me recuerda que los santos los tengo ahora delante. O sea, los santos, según la palabra de Dios, según la pluma de Pablo, son la congregación de los justos, la congregación de los que siguen a Jesús. Así que los santos sois vosotros, no yo, ni tú, ni ninguno de los que otros pensamos o adoran o respetan o veneran o son devotos. Yo creo que eso no está en la teología bíblica y por lo tanto ese es un problema que tenemos con la teología de la iglesia mayoritaria de este país, que sabéis que muchos creen y nos marginan y nos rechazan porque no creemos en los santos. Mentira, yo creo en los santos, pero los tengo delante. No los tengo de escayola, ni de madera, ni de bronce. Yo los tengo visibles de carne y hueso cada domingo. Pero en esta mañana querría hablaros muy brevemente de un santo, o en este caso mejor dicho de una santa. Por ejemplo, uno de los santos famosos en este país es San Isidro. San Isidro se le invoca cuando no llueve. Es un santo muy famoso en Madrid y es el santo de los campesinos, porque cuando no llueve y no hay cosecha que vaya a salir, entonces la gente campesina invoca a San Isidro. Este es uno de los famosos. Pero yo quiero hablaros de otra, en este caso femenina, una santa que creo que hoy nos va a ayudar mucho a reflexionar en ella, que es la patrona de los artilleros, de todos los que juegan con fuego, y la patrona de los bomberos. No sé si alguno viene de trasfondo católico y a lo mejor ya me ha pescado y todo, pero la patrona de los bomberos, la patrona de los artilleros y la patrona de todo aquello que tiene que ver con explosivos es Santa Bárbara. ¿Sí? Si no lo sabíais, algo habéis aprendido hoy. La patrona de los que juegan con fuego o que trabajan con fuego es Santa Bárbara. De hecho, en los barcos donde se guardaban los explosivos se le llama la Santa Bárbara. Y una empresa muy famosa en España que fabrica explosivos se llama también con ese nombre. ¿De dónde viene la historia de Santa Bárbara? Dejadme que os la cuente muy brevemente. Bárbara era una joven adolescente que se convirtió, muy joven, alrededor del siglo III después de Cristo, cuando la Iglesia empezaba a desarrollarse y empezaba a tener cierta presencia en el mundo grecorromano. Esta joven adolescente se convirtió, pero su padre era pagano. Y su padre se enfadó muchísimo cuando ella se convirtió porque él la quería casar con un hombre con el cual tenía proyectos muy importantes a nivel económico, pero era un hombre pagano. Su hija, esta joven adolescente, le dijo a su padre: mira papá, yo ya sigo a Jesús y no me voy a casar con ese hombre que no cree ni quiere seguir a Jesús. El padre, creedme, que era pagano, no la felicitó. Se enfadó mucho con ella y de hecho la encerró en un lugar, en una cárcel, para intentar que cambiara de opinión y para que su locura desapareciera. Pero era una mujer que había tenido una convicción clara de fe y le dijo a su padre: no cambiaré de fe, no renegaré de Jesús. Y el padre la encerró e incluso la torturó. ¿Os imagináis esto viniendo de un padre? Pues esto es real, al menos la historia la cuenta así. Y no solo la torturó, sino que la torturó tanto que incluso la condenó a morir si no cambiaba de opinión. Bárbara no cambió de opinión. Esta joven se mantuvo firme y finalmente la llevaron al patíbulo. Al momento de su muerte, Bárbara, esta joven Bárbara,
que era, como digo, cristiana y rechazaba el mundo pagano de su padre, fue condenada a ser decapitada, a ser muerta cortando su cuello. Y el padre estuvo ahí, participando de ese sacrificio, de esa muerte, siendo protagonista de ello. Y cuenta la historia, aquí ya no sé si es tanto historia o quizás ya puede haber algo de leyenda, que cuando en el momento en que la espada cortó el cuello de la hija de Bárbara, es decir, una vez ha muerto ella, un rayo fulminó a su padre. Es decir, el rayo, en este caso la naturaleza controlada por Dios, pues vindicó, hizo justicia sobre la muerte de esta víctima inocente. Y por eso, historia o leyenda no tiene más importancia hoy, por eso hoy se dice que la gente invoca a Santa Bárbara cuando truena. Esa es una historia española, no sé quizás si todos los que sois de otros países la habéis escuchado antes, pero Santa Bárbara es la patrona de los que llevan, como he dicho antes, temas de fuego. Así que se le clama, se le invoca y se le llama cuando hay problemas, cuando hay gravedad de situación, cuando hay truenos. Antes una hermana que nos compartía y decía, no pasamos todos por los mismos problemas que hemos visto en las historias bíblicas, no son tan graves los nuestros, pero sí tenemos los nuestros y nuestros problemas están también ahí verdaderamente también reales. Quiero que vayamos entonces a la historia de Jonás. Si habéis estado en la iglesia desde pequeños o habéis conocido al Señor en vuestra juventud, en vuestra infancia, habréis estudiado la historia de Jonás seguramente más de una vez en la historia de las escuelas bíblicas. Seguro que en la escuela dominical habréis escuchado y visto la historia del profeta Jonás. ¿Por qué se le conoce al profeta Jonás? Por ser un profeta rebelde, o por lo menos por ser un profeta desobediente. Porque Jonás es un hombre llamado por Dios a predicar el evangelio en una ciudad enemiga que se llama Nínive, una ciudad de un país, Asiria, que había perseguido y había hecho daño al pueblo de Dios. La capital del país. Allí le dice Dios, tienes que ir a predicar a Asiria, a un lugar totalmente desagradable para cualquier judío. Esa ciudad no existe hoy, pero sus ruinas sí, y se pueden ver por televisión y en internet, y está en Irak, el actual Irak. Y la ciudad se llama Mosul. En Mosul, si tú buscas en internet, verás las ruinas de la antigua ciudad de Nínive. Una ciudad importante en su tiempo que ocupó casi unos 100.000 personas. Dicen los arqueólogos que tenía por lo menos 100.000 personas de población, una ciudad importante, por tanto, y una ciudad muy romántica porque duró muy poco, creció rápidamente y luego también rápidamente desapareció, solamente duró aproximadamente un siglo. Y dicen los historiadores que fue una ciudad de gran peso social, de gran peso comercial. Bueno, allí Dios le dice, tienes que ir a Nínive. La reacción del profeta Jonás inmediatamente la podéis ver en el capítulo 1, muy rápidamente. Jonás dice que no, que yo no voy a ir a Nínive. Él es judío, sabe que Nínive es la capital de sus enemigos y él piensa en su foro interno que los enemigos no merecen escuchar el mensaje de salvación de Dios. No lo merecen. Y por tanto, como no lo merecen, no voy a ir. Y entonces Jonás huye de su llamamiento divino y en lugar de caminar hacia la ciudad de Nínive, hacia el este, decide embarcarse en un barco que él toma en dirección contraria. Dice el texto en el capítulo 1 que toma el barco hacia Tarsis. Tarsis hoy es Cádiz, la tacita de plata, el sur de España, la Costa del Sol. Así que tonto no era. O sea, ya veis que el hombre dijo, si me tengo que huir, me voy a un lugar donde pueda pasarlo bien, donde van los alemanes de vacaciones. Y se quiso escapar a Tarsis, a Cádiz, a España, precisamente en dirección totalmente opuesta al plan de Dios. El plan de Dios era ir al este y Jonás decide embarcarse hacia el oeste. Así que, como veis, totalmente distinto al plan de Dios. Cuando uno no obedece el plan de Dios, prepárate porque habrá consecuencias. Prepárate porque habrá problemas. Aunque crees que estás escapando de un problema, te vas a meter en tres mucho más grandes. Y esto la historia de Jonás lo demuestra con claridad. Jonás se embarca en ese barco que va en dirección a España, o a la Costa del Sol, lo que ahora sería España, entonces no existía ni el país ni el nombre.
Y allí, como sabéis, en el capítulo 1 enfrentan una tormenta terrible en ese barco y los marineros, a petición del propio Jonás, deciden lanzarle al mar, porque Jonás les confiesa y les dice la verdad. Yo estoy aquí huyendo de mi Dios no me quería en este barco, me quería en otro distinto destino. Pero si me lanzáis al mar, seguro que la situación se va a calmar, porque todo es culpa mía, todo es culpa de mi desobediencia. Así que los marineros encantados, oye, le tiran al mar y dice la historia en el capítulo 1 que el mar se calmó, exactamente tal y como el profeta había anunciado. Y en el capítulo 1 sucede una historia increíble, sorprendente, porque toda la historia de Jonás es muy sorprendente, aunque por lo breve que es, y es que nos dice la historia que una vez lanzado al mar, al agua, un gran pez se lo tragó. Aquí es donde los niños de nuestra escuela dominical más disfrutan. Este es el núcleo central de la historia de Jonás para los niños, porque les contamos que una ballena, eso no nos lo inventamos siempre, porque no hay ninguna ballena, nos contamos a nosotros mismos, inventando la historia, que una gran ballena se tragó al profeta Jonás. No hay ballena, porque la historia bíblica nos habla de un gran pez, y el concepto de la ballena no existía para la mentalidad judía, que era un pueblo más bien de tierra y no más bien de mar. Pero da igual, fuera una gran ballena, fuera un gran tiburón, fuera un gran delfín, o fuera lo que fuera, los judíos piensan y creen, hablan de un animal que se llamaba el Leviatán, que era un animal más bien extraño y muy bien legendario. Creen que eso fue el animal que tragó a Jonás. Pero da igual, si os gusta la ballena, nos quedamos con ella, porque no hay ningún problema, ni cambia la historia que sea un gran pez o que sea una ballena. Lo cierto es que ese animal traga a Jonás. Y ahí, en ese contexto, desde su vientre, es donde en el capítulo 2 Jonás ora a Dios. Y fijaos la oración de Jonás, que es donde hoy quería precisamente que nos pudiéramos centrar. Capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de las mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sobre sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Sorprendente, creo, estaréis de acuerdo conmigo, en que la oración de Jonás es bastante llamativa. Y quería hablaros de ella como la oración de un náufrago. La oración de Jonás viene a ser la oración de un náufrago que está a la deriva, que está, como veis, dentro de la barriga de un pez, y que, como acabáis de escuchar en el relato bíblico, que no es ninguna leyenda, sino que es un relato histórico de un personaje real, que luego Jesús hablará de él. Es decir, Jonás es tan real que Jesús lo citará en el Evangelio e incluso lo nombrará para hablar también de su tiempo dentro de la tumba. El tiempo de Jesús en la tumba, Jesús lo compara con el tiempo de Jonás en la barriga de este animal. Es decir, es una historia totalmente verídica y una historia totalmente cierta, no es una leyenda. Santa Bárbara puede ser una leyenda, pero Jonás no lo es. Y en esta historia vamos a ver por lo menos 4 cosas que podemos aprender de la acción de Jonás y de su tiempo breve en la barriga de este animal o de esta ballena o del animal que fuere. Uno de ellos, la primera enseñanza que quiero compartir con vosotros, lo podréis ver en el capítulo 2, pero en los versículos 4, 5 y 7, es que Jonás no ora, atentos a esto porque no es un ejemplo, es el antiejemplo. Jonás no ora en todo momento. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque si tú lees la historia bíblica, si lees a Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, 16, 18, seguramente conoceréis de memoria un versículo que podréis seguir conmigo.
Dice el texto de Pablo, dice 3 cosas. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, sin detenimiento, sin pausa. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la teología de Pablo, es la teología de la iglesia cristiana, es la teología tuya y mía. Dice el texto bíblico que debemos que estar siempre gozosos. Ahora que yo voy a las iglesias, lo que me pasa es que no veo las caras de nadie, porque en las iglesias aparecen congresos de cirujanos. Entonces, no sé si estáis gozosos. No lo puedo ver, ni lo puedo saber, pero quiero creer que aunque no lo expreséis por fuera, sí tenéis el gozo de la salvación por dentro. Sí tenéis la bendición de saber que el Señor ha salvado vuestras vidas, y aunque no vayamos por la calle saltando, ni pegando gritos, ni sonriendo con la risa loca del mundo, sí esa paz interior y esa alegría y ese gozo del que habla Pablo, sí nos acompaña. También estoy seguro, creo, que no estáis haciendo como Pablo dice, orad sin cesar. Seguro que no oras 24 horas al día, porque por lo menos 7 estás durmiendo, o 8, o más duermes, no lo sé. Y otras tantas estás trabajando, y otras tantas estarás estudiando, y otras tantas estarás ocupándote de tu familia. Es decir, orar sin cesar es prácticamente imposible si entiendes eso como un imperativo del cronos, del reloj. Es decir, no podemos orar sin cesar 24 horas. Pero si la actitud puede acompañarnos, si la actitud puede estar con nosotros en el orar siempre, o tener una actitud de oración permanente, aunque no estés con los ojos cerrados orando literalmente. Pero hay una actitud que puede acompañar al cristiano, y que es una actitud de oración. Esta actitud no la tiene Jonás. Jonás no ora en todo momento. Seamos honestos. Jonás ora cuando se ve en problemas, como el mundo hace con Santa Bárbara. Jonás ora cuando se ve rechazado por Dios en el versículo 4. Míralo en el versículo 4. Desechado soy de delante de tus ojos. El reconocimiento de Jonás, que está perdido. Él ora, dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía. Cuando estoy en perfecta y completa angustia. Y con una muerte segura. Fíjate en el versículo 5. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo y el alga se enredó a mi cuello. Es decir, cuando se vio morir en la tempestad como náufrago en el mar, entonces oró al Señor. Es decir, no ora en todo momento. Es un antiejemplo. Luego veremos otras cosas que son más ejemplares. Pero hasta aquí os he hablado bastante negativo del pobre Jonás. Os he hablado de un profeta que niega la voluntad de Dios, que rechaza su plan, que huye en dirección contraria y que no ora al Señor antes de tomar decisiones. Si hubiera orado al Señor antes de tomar decisiones, probablemente no hubiera dirigido su barco a Tarsis, pues sus pies tenían que haber ido en camello hacia la tierra de Asiria, tenía que haber ido a Nínive. O sea que no es un hombre espiritual en estos momentos, no parece un hombre ejemplar. Pero ahora sí, estas cosas suelen pasar en la vida del cristiano, Cuando pasamos por problemas, acudimos al Señor y entonces brota más nuestra espiritualidad. Y en este caso Jonás también le sucede lo mismo. Si Jonás no ora en todo momento, que no lo hace, porque lo hace cuando tiene el agua al cuello, cuando está realmente en el límite. ¿Habéis estado alguna vez de vuestra vida a punto de morir? ¿Alguno de vosotros ha visto la muerte cercana? Yo he visto la muerte un par de veces, o 3 en mi vida, que ya creía que era mi hora. Y bueno, pues tienes que pensar, pues aquí termina mi proceso, aquí termina mi ciclo, aquí termina mi vida y el Señor me llama, ya es tiempo de estar con el Señor. Eso sí tienes fe, pero si no tienes fe, entras en un drama. La gente que ve morir, la gente que ve la muerte cercana y sabe que va a morir y no tiene fe, entra en una situación de absoluta perdición moral, de absoluta perdición espiritual. No tiene esperanza. Los creyentes sí tenemos esperanza y sabemos que cuando llegue nuestra hora, espero que para vosotros tarde muchos años, cuando llegue tu hora, sabes que irás con el Señor. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo puedo decir así de confiado? ¿Sí? Jonás solo busca al Señor cuando se le aprieta mucho. Literalmente cuando las algas están rodeando su cuello. Esto es interesante, como para aprender del antiejemplo de Jonás. Pero hay más cosas que quiero enseñaros de él. Jonás, en positivo,
ora reconociendo la soberanía de Dios. Si os fijáis en este capítulo que acabamos de leer, en el versículo 3, hay un detalle muy interesante. Dice, me echaste a lo profundo. Eres tú el responsable de mi vida. Eres tú el responsable de lo que me está pasando. Eres tú el soberano de mi existencia. En medio de su oración, en el versículo 3, como podéis ver ahí, reconoce con claridad que Dios está detrás de su existencia e incluso detrás de su actual salvación. Mira, si no, los versículos que siguen, mira el 6, dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. En medio de la angustia, Jonás ha tenido un giro ahora, un giro mucho más espiritual, para reconocer que es Dios el que está detrás de su existencia, de sus problemas, y que le ha sacado de la muerte acuática, de la muerte que tenía como náufrago. Fíjate el siguiente versículo en el 9. Su problema no está resuelto del todo porque está siguiendo aún en el mar, aún no ha llegado a tierra, está en la barriga de un pez. Hazte la idea, dentro de la barriga de un pez no hay luz eléctrica. No hay luz, está a oscuridad total. Como mucho habrán restos de animales dentro de esa barriga de pez. Está dentro de las entrañas de un animal. No es un lugar romántico, es mucho peor que una cárcel. Y ahí, en ese momento, en la barriga de un animal, aún da gracias a Dios por lo sucedido. Fíjate el versículo 9 lo que dice. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Es sorprendente, no sé si habías caído en la cuenta, pero la oración de Jonás aquí tiene muchas cosas que enseñarnos, y es que en nuestra vida personal, cuando oremos al Señor, tenemos que incluir un reconocimiento de su soberanía. Tenemos que reconocer que lo que nos esté pasando, sea bueno o sean truenos de Santa Bárbara, sea lo que sea, el Señor lo conoce. El Señor lo sabe, como supo lo que le pasaría a Job y lo permitió. Como sabe lo que te está pasando y por razones que desconoces, el Señor lo permite. Y por tanto tenemos que invocar al Señor y reconocerle por encima de todas circunstancias que Él está al control, que está gestionando nuestra vida, que está dominando la situación. La que nosotros no dominamos, Dios sí la domina. La segunda enseñanza es que Jonás ora desde esa barriga con fe y con arrepentimiento. Mira el versículo 2. Dice, en ese momento, dice el texto, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Jonás está convencido, tiene fe de que Dios tiene oídos. No son oídos humanos como los nuestros, pero tiene oídos espirituales en los que está atento a la oración de su pueblo. Y desde el seno del Seol, dice el versículo 2, clamé y mi voz oíste y escuchaste. Es decir, está convencido de que Dios le oye. Cuando ores al Señor, además de reconocer la soberanía suya, también tienes que reconocer que sabes que existe, que es real y que te está escuchando. Puede que no te conteste cuando tú quieras y como tú le pides. De hecho, menos mal que Dios no nos contesta como le pedimos. Porque muchas veces le pedimos mal. Los que sois padres, y ahora incluso mejor aún, los que sois abuelos, sabéis que vuestros nietos siempre os pedirán chocolatinas. O chuches, ¿no? ¿No os pasa en los vuestros? ¿Solo pasa con mis hijas? Pero los que somos padres no les damos siempre chocolatinas o chuches a nuestros hijos. A veces les tenemos que dar acelgas y garbanzos y otros tipos de comidas que no les gustan, pero que les convienen para su crecimiento físico. Y el chuche y la tontería del caramelo o la chocolatina, alguna habrá, pero muy ocasionalmente. El Señor a veces no nos da chocolatinas ni chuches por más que se los pedimos, y a veces es lo primero que pedimos. Si analizas tu oración, a veces está llena de chocolatinas. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame esta cosa. Y siempre son cosas que yo quiero tener para mejorar mi estatus, para mejorar mi vida, para mejorar mi calidad. Pero a lo mejor Dios no desea ni planea que eso esté en tu vida, por lo menos por ahora. Por eso a veces tenemos que dar gracias a Dios porque no me contesta como yo quiero. Menos mal que Dios me da lo que necesito, no lo que yo quiero. Y Jonás reconoce esto en estos versículos que tenéis ahí en ese texto. Dios le responde en función de su fe, y en el versículo 4 también podéis ver su arrepentimiento. Dice, desechado soy de delante de tus ojos, pero aún veré tu santo templo. Es una sorprendente reacción de fe
en medio de la barriga de un animal. Yo no sé si tú orarías así como Jonás. ¿Tú orarías como Jonás dentro de la barriga de un animal, diciéndole al Señor, estoy seguro de que veré tu templo? ¿Pero qué argumentos tiene? ¿Qué pruebas tiene para saber que va a salir de la barriga? Lo más que puede saber es que ha sido salvado de las olas, de las algas que le enredaba el cuello. Pero ahora sigue estando en medio de un problema, porque sigue en medio del mar Mediterráneo y dentro de la barriga de un animal. Pero con todo, y a mí me sorprende mucho personalmente, Jonás dice, veré tu santo templo. Puede ser que se esté refiriendo al templo de Salomón, puede ser que se esté refiriendo al edificio emblemático de Jerusalén, donde todos los judíos acudían cada día. Puede ser que se refiera a eso, y puede ser que se esté refiriendo a un templo espiritual que va a verlo en una segunda vida. Puede ser. Pero sea que sea el templo físico o el templo espiritual, yo personalmente pienso que está ejerciendo una gran fe, porque está autoconvencido de que a pesar del problema va a ver al Señor, va a verle en su templo. Por lo tanto, fijaos que el rebelde Jonás tiene lecciones que darnos. Y la cuarta y última lección es que esta es muy evidente, la podéis ver en el versículo 1, y es que Jonás ora en cualquier lugar. Es evidente, lo dice el versículo 1, oró desde el vientre del pez. Esta enseñanza nos trae una aplicación muy práctica, muy sencilla de entender, y es que la oración no va unida a un lugar concreto. No debe ir unida o relacionada a un edificio y a unas paredes. Yo os felicito porque tenéis un lugar de reunión, un lugar de adoración excelente, un lugar amplio, cómodo, generoso, pero este no es el único lugar donde puedes orar al Señor. Aquí también, pero el 99% del tiempo de tu semana no lo vas a pasar en estas paredes, lo vas a pasar en muchos lugares muy distintos. Y si Jonás pudo orar al Señor en la barriga, en el vientre de un pez, como dice el versículo 1, yo no anhelo esto para vosotros en ningún momento, ni creo que vas a vivir esta experiencia probablemente casi nunca. Es decir, es muy difícil que te toque vivir una experiencia tan extraña y tan insólita como la que le pasa a Jonás, que no le pasa a nadie más en toda la Biblia. Es decir, no es nada normal que los hombres oren al Señor en una barriga de un animal. Esto es muy insólito. Pero eso indica que se puede orar desde el lugar más extraño del mundo, que el lugar más irreverente, más insólito y más poco espiritual, también puede llegar a ser un lugar en el que tú puedas dirigirte a Dios. El judío, la tradición, la cultura judía es muy de tierra, es muy terrestre, es muy de desierto y de piedras. No es un pueblo marítimo, no es un pueblo de barcos. Es un hombre, el judío, más bien amigo de la tierra y de la tierra firme. Y es un pueblo de tierra adentro, no es un pueblo de costa ni de playa. Y si os fijáis, veréis que la historia de Israel aún sigue siendo así. No es un pueblo que tenga gran aprecio por el mar. Pero este judío, por cierto, un judío que se negaba a ir a predicar a los paganos, habla al Señor desde el centro del mar, desde el centro del Mediterráneo, y casi ahogado. Si os dais cuenta, en la historia bíblica, en el Nuevo Testamento, veréis que hay muy pocas escenas de mar, muy pocas, y las pocas que hay en el Evangelio ni siquiera es un mar, es un lago, en el mar de Galilea. Y las pocas escenas que hay son momentos de tormenta en los que los judíos que acompañan a Jesús piensan que van a morir. Por eso, como os digo, el mar y el agua les dan mucho temor al judío. Pero con todo, este ejemplo nos trae la evidencia de que se puede orar al Señor en cualquier lugar. No vas a estar en el vientre de una barriga, de un animal, probablemente nunca en la vida, probablemente, o al menos espero que sea así. Pero vas a vivir vidas como la mía, como la tuya, totalmente particular y individual y singular, y vas a estar en sitios donde yo no estoy, y yo voy a estar en sitios donde tú no estás. Pero en cualquiera de esos sitios, si tienes necesidad de hablar con Dios, si la oración es sincera, si la oración es verdadera, el espacio físico no importa demasiado. Y quiero animarte a que esto lo tengas claro. Siempre será mejor, si puede ser para ti, tener un lugar estable, un lugar íntimo, estable, cerrado, un lugar normal. No sé si habéis visto la película Cuarto de Guerra. Es una película que os recomiendo, muy interesante, donde hay una mujer que tiene una habitación de su casa solo para orar. Es muy pequeñito, es un cubículo pequeño, pero ella ha destinado ese lugar con todas sus notas ahí, sus posits, con nombres y con motivos de oración para estar allí, en ese cuarto de guerra.
Bueno, si lo tienes, estupendo, pero si no lo tienes, quizá también puedes orar en el tren. También puedes orar yendo de camino a casa, de camino al trabajo, en el autobús. Si fueras a Barcelona, yo te diría en el metro. Y por supuesto, puedes orar en tu cocina, puedes orar también, evidentemente, en el comedor, en tu habitación, ahí donde tú estés. La oración no exige un lugar especial. No es una actividad relacionada solo con el templo. Es una actividad relacionada con el corazón del cristiano allí donde estés. Ya termino. Es fácil, y a mí me asalta la tentación, es fácil criticar a Jonás. Si uno ve su historia, enseguida piensas que Jonás pues metió la pata en diversas ocasiones. Y de hecho, sí, te diré que es cierto. Es fácil criticar a Jonás, de hecho es un metepatas espiritual, desde el principio lo hemos visto, pero permíteme que te diga que nosotros hoy, tú y yo, no somos hoy mejores que Jonás. Nosotros también podemos hacer equivocaciones importantes como las que cometió Jonás. Nosotros también, creo yo, me lo pregunto a mí mismo y te lo pregunto a ti, si no habremos desobedecido alguna vez a Dios, o una o en plural, o muchas. Si no habremos hecho muchas veces lo contrario de lo que Dios nos pedía, que Él decía que fuéramos a una ciudad y nosotros dijimos que no, que vamos a ir hacia otra. O mejor dicho, que no voy a ir a ninguna y me voy a quedar en mi casa. Es decir, nosotros conocemos más a Dios, muchísimo más que Jonás, y la pregunta es, ¿oramos mejor que Él? ¿Oramos más que Él? ¿Oramos conociendo su soberanía, reconociéndola? ¿También oramos con fe y arrepentimiento como Él hizo en esa barriga? No lo sé, eso depende de ti y tú tienes que saberlo. Pero cada uno de nosotros sabremos si alguna vez hemos tenido la tentación de huir de la presencia de Dios. David, en el Salmo 139, que seguramente conocéis ese versículo, dice, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿A qué lugar? Es una pregunta retórica que se hace David, porque sabe la respuesta, ¿eh? Dice, ¿a dónde me huiré de tu presencia? Si me fuere a los cielos, allí estás tú. Y si me fuera a lo contrario, dice, si me fuere a lo profundo del Seol, si allí hiciere mi estrado, si allí hiciere mi casa, dice, también, he allí tú estás. O sea que donde yo vaya, tú también estás presente. Eso también nos recuerda que la oración tiene utilidad en cualquier lugar, porque Dios es omnipresente. ¿Cuántos no habremos vivido por circunstancias difíciles, por momentos de soledad, por momentos de culpabilidad, de miedo, de desobediencia a Dios, probablemente en algunas ocasiones? Me pregunto, ¿soy yo mejor que Jonás? Y os digo, no, yo no soy mejor que Jonás. No te evalúo a ti porque no te conozco, pero me puedo evaluar a mí mismo y sé que Jonás, en algunos momentos de la historia suya, tengo que aprender. Algunos momentos tengo que aprender de su modelo, porque yo conozco mejor a Dios que Él, pero no oro mejor que Él. Así que quiero animarte en esta mañana a que mejores tu tiempo de oración, a que lo hagas distinto, a que incluyas en este tiempo de oración lo que hemos visto de Jonás, esa actitud de reconocer a Dios como soberano de todo lo que te pase, a orar con fe, teniendo fe que Dios, si quiere, Él es capaz, si quiere, de solventar tu problema y de resolverlo así, y de orar con arrepentimiento. Pero también quiero animarte a que ores antes de la tormenta, a que no esperes a estar náufrago para orar al Señor, a que no esperes a estar hundiéndote en el mar para buscar su ayuda. Quiero animarte a que ores habitualmente por los que te rodean, no solo por ti. Ya sé que en nuestras oraciones nos ponemos a nosotros el primero, en el principio de la oración, en el medio y al final. Pero ¿por qué no ser más generosos en la oración y orar por los demás? Por ejemplo, por orar por tu familia, por orar por tu pastor, por tu iglesia, por orar por tu cónyuge, especialmente si tu familia, tu pareja no es cristiano. Orar por tu jefe, que eso es difícil, yo lo sé. Pero orar por tu trabajo, por tu ciudad, por tu barrio, orar por tu país. Hace unos días un hermano, que fue el que provocó para mí esta reflexión, me escribió un WhatsApp. Recibís WhatsApp también vosotros, ¿verdad? Yo recibo docenas cada día. Y un hermano me escribe y me dice, Daniel, oro por ti cada día de lunes a viernes. Y me impactó, porque yo no hago eso por muchas personas, el orar cada día por alguien.
Y este hermano me escribió y me dijo que oraba por ti, que oraba por mí de lunes a viernes. La primera reacción que tuve fue de sorpresa y de gratitud, y luego encima le acompañó un cierto grado de disgusto. Y tú dirás, ¿cómo que de disgusto? Sí, porque este hermano me dijo que oraba de lunes a viernes, y yo dije, ¿por qué no ora el sábado y el domingo? ¿Cómo somos, eh? ¿Cómo somos? Qué poco agradecidos. Primero pensé, qué bien que ore por mí, pero y el sábado y el domingo me olvida. Y pensé, qué privilegiado soy que hay alguien que se acuerda de mí en todos los días laborables. Y luego descansa el sábado y el domingo. Pero se acuerda de orar por mí. Y yo pensé, yo no lo hago por él. Yo no oro por él todos los días. Y tendré que aprender a tomar esa responsabilidad y a tomar esa actitud. Quiero animarte, finalmente, a que no seas devoto de Santa Bárbara. Ya sabes cómo son los que son devotos de Santa Bárbara, que la buscan cuando truenan. Quiero animarte a que seas, lógicamente, un cristiano de fe, un cristiano que sabe que Dios es omnipresente en todos lados donde tú vas. ¿Sabes que dice el apóstol Pablo que tú y yo, somos templos del Espíritu de Dios? Sorprendente, ¿eh? Pero por ahí por donde tú vas andando, en el sitio donde tú estás, el Espíritu Santo está contigo. Y te conviertes sorprendentemente en una catedral andante. Eres mucho más valioso tú que la Sagrada Familia cuando esté terminada. Porque en ti está la presencia permanente de Dios por todos los días de tu vida, hasta que tu vida termine. Por lo tanto, quiero animarte a que ores al Señor, por supuesto, y que ores, evidentemente, ya lo sabes, hay muchos motivos de oración, pero que ores siempre antes de la tormenta, no después. Y que seas devoto de Jesús, no devoto de Santa Bárbara. Que el Señor os bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?